los albores de todo, antes de que existiera la luz o la oscuridad tal como las conocemos, reinaba el caos. No era un vacío sin forma, sino una mezcla informe y primordial, una abismal nada de la que todo surgiría. De este torbellino incomprensible, de esta sustancia preexistente que contenía la semilla de la vida y la muerte, emergió la primera deidad. Gea, la Madre Tierra, la base sólida sobre la cual todo lo demás se construiría. Con ella, de la misma esencia primordial, brotó Urano, el cielo estrellado, que se extendió majestuoso y azul sobre Gea, cubriéndola por completo, uniendo su vasto ser con el de ella en un abrazo eterno. De esta unión cósmica, de este primer y grandioso acto de creación, nacieron los primeros seres divinos. Los más poderosos fueron los titanes, 12 colosales deidades que personificaban fuerzas fundamentales de la naturaleza y el cosmos. Entre ellos destacaban Océano, el río que circundaba el mundo, Tetis, su esposa, encarnación de las aguas dulces, Hiperión, el dios del sol y la luz, Tea, su hermana, la deidad de la vista, Temis, la encarnación de la justicia divina, y Mnemósine, la memoria. Pero de todos uno se alzaría con un destino particularmente oscuro, Cronos, el más joven y astuto de los titanes, el señor del tiempo, cuya ambición igualaba su fuerza. Sin embargo, los titanes no fueron los únicos hijos de Gea y Urano. De sus entrañas también surgieron los cíclopes, gigantes de un solo ojo, de una fuerza prodigiosa y una habilidad incomparable como herreros y artesanos. Sus manos eran capaces de forjar maravillas, y sus corazones, aunque a menudo malinterpretados, albergaban un poder inmenso. Y luego estaban los hecatónquiros, gigantes aún más formidables, con 100 brazos y 50 cabezas, cuyo poder era tan inmenso que su mera presencia estremecía los cimientos del universo. Urano, el cielo, contemplaba a su prole con una mezcla de orgullo y un miedo creciente. Su poder era absoluto, pero la fuerza y el aspecto monstruoso de algunos de sus hijos le infundían un terror irracional. Los cíclopes y los hecatónquiros, con su aspecto imponente y su poder desmedido, se convirtieron en una amenaza en su mente paranoica. Temía que pudieran derrocarlo, que su propia creación se volviera contra él. Así, en un acto de crueldad y desesperación, Urano decidió encarcelar a sus hijos más temibles. Con su inmenso poder, empujó a los cíclopes y a los hecatónquiros de vuelta al vientre de Gea, hacia las profundidades del Tártaro, un abismo oscuro y profundo bajo la tierra, donde permanecerían encadenados, sufriendo en la oscuridad eterna. Gea, la Madre Tierra, sintió cada uno de los movimientos de Urano, cada uno de los gritos de sus hijos encarcelados. El dolor de ver a su prole sufrir en sus propias entrañas era insoportable. Urano, su consorte, se había convertido en un tirano implacable, su amor transformado en miedo y opresión. El dolor de Gea se convirtió en ira, y su ira en un deseo ardiente de venganza. Clamó a sus hijos titanes en busca de ayuda, pero la mayoría temía la cólera de su padre. Solo uno, el más joven y ambicioso, Cronos, escuchó su lamento y vio en ello una oportunidad. Gea, con el corazón destrozado pero la voluntad férrea, forjó una hoz de pedernal, un arma afilada y poderosa, y se la entregó a Cronos. Le confió el terrible plan: derrocar a su padre, liberar a sus hermanos y vengar el sufrimiento de su madre. Cronos, impulsado por el resentimiento hacia la tiranía de Urano y el deseo de poder para sí mismo, aceptó sin dudar. Una noche, cuando Urano se acercó a Gea para unirse a ella como hacía cada día, el momento llegó. Cronos, agazapado en la oscuridad, esperó el instante preciso. Con la hoz de pedernal en mano, se abalanzó sobre su padre y con un solo y brutal golpe castró a Urano. El grito de dolor del cielo resonó por todo el cosmos, y su sangre, al caer sobre la tierra, dio origen a las erinias, las gigantes y las ninfas de los fresnos. Pero la parte más significativa de su esencia, la que cayó al mar, se transformó. De la espuma del océano, nacida de la agonía de Urano y la sal del mar, emergió la diosa más bella y deseada de todas, Afrodita, la diosa del amor, la belleza y la pasión, que flotó sobre una concha hasta las costas de Chipre. Con Urano derrocado y su poder disperso, Cronos ascendió al trono. Liberó a sus hermanos titanes que no habían sido encarcelados por su padre, pero mantuvo a los cíclopes y hecatónquiros en el Tártaro, temiendo su inmenso poder tanto como Urano lo había hecho. El universo entró en la Era de Oro, un tiempo de paz y prosperidad bajo el reinado de Cronos y su hermana y esposa Rea. Sin embargo, la maldición de Urano resonaba en el aire, una advertencia sombría para el nuevo rey. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo.
La pregunta que se cernía sobre el nuevo soberano, una sombra oscura que prometía una repetición inevitable, era: ¿podría Cronos, el hijo que derrocó a su propio padre, escapar a la maldición que condenaba a cada rey a ser depuesto por su propia descendencia? El destino parecía tener otros planes, y la historia, como un río caudaloso, siempre encuentra su camino para fluir hacia aguas nuevas y turbulentas. El reinado de Cronos y Rea, aunque inicialmente se conoció como una época dorada, pronto se vio empañado por la misma paranoia que había consumido a Urano. Cronos, el titán que había osado desafiar a su propio padre, vivía atormentado por una profecía ineludible. Urano, en sus últimos momentos de agonía y humillación, había pronunciado una terrible maldición, un eco sombrío de su propio destino. Tú también serás destronado por uno de tus propios hijos. Esta sentencia resonaba en la mente de Cronos como el tañido de una campana fúnebre, una advertencia constante de que la historia estaba destinada a repetirse. El miedo, una bestia implacable, se apoderó del corazón de Cronos. No estaba dispuesto a compartir el destino de su padre. Así, cada vez que Rea daba luz a uno de sus hijos, Cronos, con una crueldad inimaginable, los devoraba al nacer. Uno tras otro, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón fueron engullidos por las fauces de su propio padre, desapareciendo en la oscuridad de su vientre, condenados a una existencia inarticulada, un limbo dentro de la monstruosa digestión de Cronos. La angustia de Rea, la madre de estos dioses devorados, era indescriptible. Cada parto era una agonía no solo física, sino también del alma. Sentía el dolor de dar a luz a un ser, solo para verlo desaparecer en la boca de su consorte, un acto de barbarie que rompía su espíritu en 1000 pedazos. Las lágrimas brotaban de sus ojos como ríos, y su corazón se encogía con cada hijo perdido. No podía soportar la idea de que su último vástago sufriera el mismo destino cruel. Cuando Rea sintió que un nuevo ser crecía en su vientre, la desesperación la llevó a buscar una solución. Acudió a su madre, Gea, la sabia y primordial Madre Tierra, pidiéndole consejo y ayuda. Gea, que ya había sufrido la tiranía de Urano y el dolor de sus hijos encarcelados, sintió compasión por su hija y concibió un plan audaz para salvar al futuro rey del Olimpo. Rea dio a luz en secreto en la isla de Creta, un lugar sagrado y apartado lejos de la mirada vigilante de Cronos. Allí, en una cueva profunda y oculta en el monte Ida, nació Zeus, el más joven de sus hijos, destinado a cambiar el curso del cosmos. Gea y Rea tramaron un engaño que pasaría a la historia. En lugar de presentarle a Cronos al recién nacido, Rea envolvió una piedra en pañales y se la ofreció a su esposo. Cronos, cegado por su paranoia y su apetito insaciable, engulló la piedra sin sospechar el engaño, creyendo haber sellado su destino y evitado la profecía. Mientras Cronos se regocijaba en su falsa seguridad, Zeus crecía oculto en Creta. Fue alimentado por la leche de la cabra Amaltea, una ninfa con forma de cabra que lo cuidó con devoción materna. Las ninfas de los fresnos, las melias, también lo protegieron y lo nutrieron con miel, mientras los curetes, jóvenes guerreros, danzaban ruidosamente y golpeaban sus escudos con sus lanzas para ahogar los llantos del bebé Zeus, impidiendo que Cronos los escuchara y descubriera el engaño. Zeus pasó su infancia y juventud en esta clandestinidad, forjando su fuerza y su astucia lejos de la sombra opresora de su padre. Cada día que pasaba, el joven dios crecía en poder y sabiduría, alimentado por la leche de Amaltea y la dulce miel, y protegido por el amor de su madre y abuela. Su destino, el de enfrentarse al tirano que había devorado a sus hermanos, se gestaba en las profundidades de la cueva, madurando como una tormenta que se prepara para desatarse. La pregunta que ahora flotaba en el aire, cargada de la tensión de un futuro incierto, era palpable. ¿Cómo y cuándo se atrevería Zeus, el hijo oculto, a enfrentarse a su padre caníbal y liberar a sus hermanos de su espantosa prisión interna? El escenario estaba preparado para una confrontación épica, una batalla que decidiría el destino del universo y pondría fin a la era de los titanes. El tiempo, el mismo dominio de Cronos, estaba a punto de volverse en su contra. Zeus, ahora un dios adulto, imponente y lleno de una determinación inquebrantable, emergió de su escondite en Creta. La hora de la venganza había llegado, y con ella el momento de liberar a sus hermanos de la horrible prisión del estómago de Cronos. Su mente, forjada en el secreto y nutrida por la sabiduría de Gea y Metis, la diosa de la prudencia, concibió un plan audaz. Sabía que no podía enfrentarse a su padre directamente sin una estrategia que nivelara el campo de batalla. Fue Metis quien le proporcionó la clave para su éxito. La astuta diosa preparó una pócima emética,
una mezcla poderosa de néctar y mostaza, con propiedades mágicas capaces de provocar el vómito incluso en un titán. Zeus, disfrazado o actuando con cautela, según algunas versiones del mito, se acercó a su padre, Cronos, y con engaño logró que ingiriera la pócima. El titán, confiado en su invulnerabilidad y ajeno a la traición, bebió el brebaje. Poco después, los efectos de la pócima se manifestaron de manera violenta. Cronos, retorciéndose en agonía, comenzó a vomitar. Pero lo que expulsó no fue comida común, sino a sus propios hijos, uno tras otro, en el orden inverso en que los había devorado. Primero salió la piedra envuelta en pañales que Rea le había entregado, un testimonio mudo del engaño. Luego, en una sucesión espantosa, Hestia, Deméter, Hera, Hades y finalmente Poseidón fueron liberados de la oscuridad de su vientre, ilesos y ya en su forma adulta, listos para unirse a su hermano menor en la inminente lucha. La reunión de los hermanos fue un momento de alivio y una explosión de furia contenida. Zeus, el Salvador, se erigió como su líder natural. Juntos, estos jóvenes dioses, los olímpicos, estaban listos para desafiar el poder de su padre y los titanes, sus tíos y tías, en una guerra que sacudiría los cimientos del cosmos. La gran guerra entre titanes y olímpicos, conocida como la titanomaquia, estaba a punto de desatarse. Pero Zeus sabía que, aunque contaban con la ventaja de la libertad y la juventud, el poder de los titanes era formidable. Necesitaban aliados. Gea, la abuela primordial, que siempre había favorecido a sus nietos frente a la tiranía de Cronos, le aconsejó a Zeus que liberara a los cíclopes y a los hecatonquiros del Tártaro, donde Cronos los había mantenido prisioneros por miedo a su poder. Zeus descendió a las profundidades del Tártaro, un reino de oscuridad y tormento, y con su fuerza y determinación rompió las cadenas que ataban a estas criaturas colosales. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, y los hecatonquiros, monstruos de 100 brazos y 50 cabezas, estaban llenos de gratitud hacia su liberador. Su lealtad a Zeus se selló en ese momento, y prometieron usar sus habilidades únicas para ayudarlo en la guerra que se avecinaba. Los cíclopes, maestros herreros y artesanos divinos, demostraron su gratitud forjando regalos extraordinarios para los líderes olímpicos. Para Zeus crearon el rayo y el trueno, armas de poder inigualable que harían temblar los cielos. Para Poseidón, forjaron el tridente, un arma capaz de agitar los mares y hacer temblar la tierra. Y para Hades, crearon el casco de invisibilidad que le permitía moverse sin ser visto, una ventaja crucial en la batalla. Los hecatonquiros, con sus 100 brazos, serían una fuerza imparable en el campo de batalla, capaces de lanzar cientos de rocas y proyectiles con una precisión devastadora. Con estos poderosos aliados y las armas divinas en su poder, los olímpicos estaban listos. La contienda prometía ser feroz, un choque de poderes primordiales que decidiría el destino del universo. Los titanes, liderados por Cronos, se atrincheraron en el monte Otris, mientras que los olímpicos establecieron su base en el monte Olimpo. Durante 10 largos años, la guerra se libró sin un claro vencedor. Los cielos se oscurecieron con las batallas. La tierra tembló bajo el peso de los enfrentamientos, y los mares se agitaron con la furia de los dioses y los titanes. Los titanes, con su fuerza bruta y su antigüedad, eran formidables. Pero los olímpicos, con la astucia de Zeus, las armas de los cíclopes y la inmensa fuerza de los hecatonquiros, demostraron ser oponentes dignos. La batalla era un torbellino de energía cósmica, donde los rayos de Zeus surcaban el cielo. El tridente de Poseidón levantaba tsunamis y provocaba terremotos, y Hades, invisible, sembraba el caos entre las filas enemigas. Hestia, Deméter y Hera, aunque con un papel menos directo en el combate físico, apoyaban a sus hermanos con su presencia y sus poderes. La guerra alcanzó su clímax en un enfrentamiento épico. Los hecatónquiros, con sus 100 brazos, lanzaban rocas tan grandes como montañas, oscureciendo el sol y aplastando a los titanes. Los cíclopes, con su sabiduría en la forja, mantenían las armas divinas en perfecto estado, pero fue Zeus quien, con la furia de un dios recién liberado y el poder de su rayo, asestó el golpe final. Sus rayos caían del cielo como lluvia de fuego, haciendo que la tierra se abriera y los mares hirvieran. Finalmente la balanza se inclinó a favor de los olímpicos. Los titanes, exhaustos y diezmados, fueron derrotados. Cronos, el devorador de sus hijos, fue sometido. La profecía se había cumplido. El ciclo de la tiranía paterna y la rebelión filial había culminado en una victoria decisiva para la nueva generación de dioses. La pregunta que ahora resonaba en el cosmos, después de una década de conflicto incesante, era esta: ¿quién prevalecería en esta batalla cósmica por el poder? La respuesta ya era clara. Los olímpicos se habían alzado victoriosos.
Pero, ¿qué destino les esperaba a los titanes derrotados? Y más importante aún, ¿cómo gobernarían los nuevos señores del universo? ¿Y qué tipo de era inaugurarían después de una guerra tan devastadora? El amanecer de una nueva era estaba a punto de comenzar. La respuesta a la pregunta final de la titanomaquia se reveló con la brutalidad y la autoridad de los vencedores. Los titanes, aquellos seres primordiales que habían gobernado el cosmos durante eones, fueron encadenados y arrojados a las profundidades más oscuras del Tártaro, un abismo tan profundo como la distancia entre el cielo y la tierra. Allí, en la perpetua oscuridad y el tormento eterno, permanecerían bajo la vigilancia inquebrantable de los hecatónquiros, quienes, con sus 100 brazos, se convirtieron en sus guardianes implacables, asegurándose de que jamás pudieran volver a amenazar el orden cósmico. Entre los titanes derrotados, uno se destacó por su castigo singularmente severo: Atlas. Como líder militar de Cronos y uno de los más feroces combatientes en la guerra, su penitencia fue proporcional a su desafío. En lugar de ser confinado al Tártaro con sus hermanos, Atlas fue condenado a cargar el peso del cielo sobre sus hombros por toda la eternidad. Su figura solitaria, encorvada bajo la inmensa bóveda celeste, se convirtió en un recordatorio constante para dioses y mortales de la futilidad de oponerse al poder de Zeus y el nuevo panteón olímpico. Con la amenaza titán eliminada y el universo pacificado por la fuerza bruta y la estrategia divina, llegó el momento de establecer un nuevo orden. Zeus, Poseidón y Hades, los 3 hermanos que habían liderado la victoria, se reunieron para dividir el vasto cosmos entre ellos. No hubo una lucha por el poder supremo, sino un acuerdo forjado en la camaradería y el respeto mutuo, aunque siempre con Zeus manteniendo una primacía tácita. Lanzaron los dados, o sortearon, según las leyendas. Zeus obtuvo los cielos y se convirtió en el Señor Supremo del Olimpo y de todos los dioses inmortales, el dios del rayo y la ley cósmica. Poseidón recibió los mares y los océanos, con el poder de agitarlos con su tridente o calmar sus aguas a voluntad, convirtiéndose en el temido y reverenciado dios de los mares. Hades, por su parte, obtuvo el inframundo, el reino de los muertos, un dominio sombrío y solitario que gobernaría con imparcialidad y rigor, aunque rara vez se aventuraría a la superficie. La tierra, Gea misma, se consideraría un territorio compartido, una esfera de influencia para todos. Así, el majestuoso Monte Olimpo, la cima más alta de Grecia, se erigió como el hogar de los nuevos dioses. Sus cumbres, veladas por las nubes, se convirtieron en un reino de éter puro, inaccesible para los mortales. Allí, en palacios de oro y mármol forjados por Hefesto, los 12 dioses olímpicos principales establecerían su morada, sus tronos y sus dominios. La era de los olímpicos había comenzado, una era de esplendor, intrigas y un poder nunca antes visto. El matrimonio de Zeus con su hermana Hera se celebró con gran pompa y solemnidad, uniendo a los 2 dioses más poderosos en una unión que simbolizaba la estabilidad del nuevo orden. Hera, la majestuosa diosa del matrimonio y la familia, se convirtió en la reina del Olimpo, su autoridad y dignidad innegables. Sin embargo, este matrimonio, destinado a ser un pilar de la nueva era, se vería constantemente empañado por las infidelidades de Zeus. Su naturaleza impetuosa y su insaciable apetito por las mortales y las ninfas provocarían la ira y los celos de Hera, dando lugar a innumerables mitos de venganza y persecución contra sus amantes y sus hijos ilegítimos. De estas uniones, tanto legítimas como ilegítimas, nacerían los primeros dioses olímpicos, ampliando el panteón y consolidando el poder de Zeus. Atenea, de la cabeza de Zeus; Apolo y Artemisa de Leto; Hermes de Maya; Dioniso de Sémele; y otros, cada uno con sus propios dominios y esferas de influencia, poblarían el Olimpo y el mundo mortal con su presencia. Zeus, al frente de esta nueva estirpe divina, gobernaría con una mezcla de sabiduría y despotismo. Su tiranía, a diferencia de la de su padre Cronos, era benevolente en el sentido de que buscaba establecer la justicia y el orden, aunque a menudo de una manera arbitraria y con castigos severos para aquellos que desafiaban su voluntad. Su juicio era ley, sus rayos, su sentencia final. Había aprendido de los errores de sus predecesores. La opresión total engendra rebelión. Por ello, si bien su poder era incontestable, también era el garante del equilibrio, el protector de los juramentos y el dispensador de la justicia divina. Sin embargo, el universo era un lugar vasto y complejo, lleno de fuerzas indomables y de seres que aún no conocían su lugar en el nuevo esquema de las cosas. La Tierra, aunque compartida, albergaba misterios y criaturas que desafiarían la autoridad olímpica.
La consolidación de su poder no sería un camino exento de obstáculos. ¿Qué desafíos, pues, enfrentaría Zeus para consolidar su poder sobre un mundo recién ordenado? ¿Sería el rey de los dioses capaz de mantener a raya las viejas fuerzas de la anarquía y establecer una era de paz duradera? ¿O las intrigas y los conflictos internos amenazarían la estabilidad del Olimpo? El destino de los mortales, aún por crear, también pendería de un hilo, sujeto a los caprichos y decisiones de estos nuevos y poderosos gobernantes. La historia de los dioses apenas comenzaba. El universo, ahora bajo el dominio de los olímpicos, aún carecía de su componente más intrigante, la humanidad. Fue entonces cuando Zeus, en su infinita sabiduría y con un toque de su característico desinterés por los detalles mundanos, encargó a dos titanes, Prometeo y su hermano Epimeteo, la tarea de poblar la tierra con criaturas vivientes. Estos hermanos, aunque de la estirpe derrotada, habían permanecido neutrales durante la titanomaquia, ganándose así un lugar en el nuevo orden cósmico. Epimeteo, cuyo nombre significaba el que piensa después, fue el primero en actuar. Con una generosidad desmedida y una falta total de previsión, comenzó a distribuir los dones entre todos los animales. A unos les dio velocidad, a otros fuerza, a algunos garras afiladas y a otros pieles gruesas para protegerse del frío. Repartió plumas para volar y escamas para nadar, dotando a cada criatura de una habilidad o característica que le permitiera sobrevivir y prosperar en el mundo salvaje. Cuando Prometeo, el que piensa antes, llegó para supervisar el trabajo de su hermano, encontró un panorama desolador. Epimeteo había agotado todos los dones. Los humanos, la última creación, habían quedado desvalidos, desnudos, débiles y sin protección frente a los elementos y las bestias feroces. No poseían garras, ni colmillos, ni pieles, ni la velocidad para escapar, ni la fuerza para luchar, ni la capacidad de volar o nadar como otros. Eran, en esencia, la criatura más vulnerable de toda la creación. Prometeo observó la desventura de su hermano con una mezcla de frustración y compasión. Su corazón, a diferencia del de muchos dioses, sentía una profunda empatía por esta nueva especie indefensa. Sabiendo que los dioses del Olimpo no intervendrían para corregir el error de Epimeteo, Prometeo decidió tomar cartas en el asunto, incluso si eso significaba desafiar directamente la autoridad de Zeus. Ascendió al Olimpo con una audacia que solo un titán podía poseer. Allí, en un acto de rebeldía sublime, robó el fuego sagrado de los dioses, la chispa divina que ardía en el taller de Hefesto y en el carro de Apolo, y lo llevó a la humanidad. El fuego transformó por completo la existencia humana. De repente, los mortales tuvieron calor para protegerse del frío, luz para disipar la oscuridad de la noche y una herramienta para cocinar sus alimentos, forjar metales y crear herramientas. El fuego no solo les dio comodidad física, sino que encendió la chispa del conocimiento y la civilización. Permitió el desarrollo de la artesanía, la agricultura y, en última instancia, la cultura. La humanidad, de ser la más desvalida, se convirtió en la especie dominante, capaz de desafiar a la naturaleza y de construir su propio destino. Pero la furia de Zeus ante esta desobediencia fue monumental. El rey de los dioses había prohibido el fuego a los mortales, temiendo que con tal poder pudieran volverse demasiado orgullosos, o peor aún, que pudieran desafiar la supremacía divina. El acto de Prometeo no fue solo un robo, sino una afrenta directa a su autoridad, una burla a su plan de mantener a los humanos en una posición de sumisión. La ira de Zeus fue tan intensa que su voz retumbó por todo el Olimpo, haciendo temblar los cimientos del mundo. El castigo para Prometeo fue brutal y ejemplar, diseñado para ser una advertencia eterna contra cualquier desafío a la voluntad olímpica. Fue encadenado a una roca en las remotas montañas del Cáucaso, un lugar desolado y azotado por los elementos. Cada día un águila gigante, un ave sagrada de Zeus, descendía para devorar su hígado, un órgano que, al ser Prometeo un titán inmortal, se regeneraba por completo durante la noche. Así, el ciclo de tormento se repetía sin fin, una agonía perpetua que duraría milenios, hasta que un héroe, Heracles, lo liberaría eventualmente. La imagen de Prometeo, sufriendo por su amor a la humanidad, se convirtió en un símbolo de la rebeldía y el sacrificio. Pero el castigo de Zeus no se detuvo en Prometeo. Su ira se extendió a la humanidad misma, a quien consideraba cómplice del robo. Para vengarse de los mortales, Zeus ideó un castigo que no sería físico, sino psicológico y existencial. Ordenó a Hefesto, el dios herrero, que creara a la primera mujer, una criatura de belleza incomparable,
pero con un corazón lleno de astucia y engaño. Esta mujer fue llamada Pandora, que significa todos los dones, pues cada dios y diosa del Olimpo le confirió una cualidad, mezclando la gracia con la malicia. Atenea le enseñó a tejer. Afrodita le dio belleza y encanto. Hermes le confirió la elocuencia y la mentira. Junto con Pandora, Zeus le entregó una hermosa caja, o más precisamente, una jarra, advirtiéndole estrictamente que nunca la abriera. Con esta caja de Pandora, la envió a la tierra para que fuera la esposa de Epimeteo, el hermano de Prometeo, quien, a pesar de las advertencias de su hermano de no aceptar regalos de los dioses, la recibió con los brazos abiertos, cautivado por su belleza. La curiosidad, uno de los dones que Zeus había infundido en Pandora, resultó ser su perdición y la de la humanidad. Incapaz de resistir la tentación, un día Pandora abrió la caja, liberando de su interior todos los males que afligirían a la humanidad. Enfermedades, vejez, guerra, dolor, sufrimiento, envidia, celos y un sinfín de desgracias que hasta ese momento habían permanecido encerradas. Estos males se extendieron por el mundo, infectando cada rincón de la existencia humana. Horrorizada por lo que había hecho, Pandora cerró rápidamente la caja, pero ya era demasiado tarde. Solo un elemento permaneció atrapado en el fondo, una pequeña chispa de luz que se negaba a escapar. La esperanza. Con la liberación de los males del mundo, la vida de los mortales se hizo ardua y llena de tribulaciones. La inocencia de los primeros días se había perdido para siempre, reemplazada por una existencia marcada por el sufrimiento y la lucha. La pregunta que ahora resonaba en el corazón de cada mortal y en la mente de los dioses que observaban desde el Olimpo era esta: ¿qué esperanza, si acaso alguna, quedaba para la humanidad después de la desventura de Pandora? ¿Podría la humanidad, ahora asolada por innumerables males, encontrar consuelo en esa única chispa de esperanza que había quedado en el fondo de la caja? ¿O estaba condenada a una existencia de eterna miseria, un juguete en manos de los caprichos divinos y de las consecuencias de sus propios actos? El destino de los mortales y la forma en que enfrentarían los desafíos que se les presentaban estaba a punto de escribirse con el telón de fondo de un cosmos donde los dioses aún jugaban un papel activo en cada giro del destino. La esperanza, esa tenue luz que permaneció en el fondo de la caja de Pandora, se manifestaría de formas inesperadas, a menudo a través de la figura de héroes forjados en la adversidad. Entre ellos, pocos brillaron con tanta intensidad y sufrieron tanto como Heracles, el más grande de los héroes griegos, cuya vida fue un torbellino de gloria y tragedia, una constante batalla contra los designios de los dioses y los caprichos del destino. Su nacimiento mismo fue un acto de desafío divino. Heracles era el hijo de Zeus y Alcmena, una mujer mortal de incomparable belleza. Zeus, conocido por sus innumerables aventuras amorosas, se había disfrazado de anfitrión, el esposo de Alcmena, para yacer con ella. Cuando el verdadero anfitrión regresó, Alcmena concibió 2 hijos, Ificles de su esposo mortal y Heracles de Zeus. Esta doble concepción y el origen divino de Heracles desató la ira inextinguible de Hera, la celosa esposa de Zeus. Desde el momento de su concepción, Hera juró hacerle la vida imposible al vástago ilegítimo de su esposo, convirtiéndose en su némesis más implacable. La animosidad de Hera se manifestó desde la cuna. Apenas Heracles era un bebé, la diosa envió 2 serpientes venenosas a su cuna con la intención de matarlo. Sin embargo, el niño divino, dotado de una fuerza prodigiosa incluso en su tierna edad, estranguló a las serpientes con sus propias manos, un presagio de la fuerza sobrehumana que lo distinguiría. A medida que crecía, Heracles demostraba una fuerza y un coraje extraordinarios. Fue instruido en todas las artes de la guerra y la caza, pero su temperamento impetuoso y su fuerza incontrolable a menudo lo metían en problemas. La tragedia, sin embargo, golpearía a Heracles de la manera más cruel y devastadora. En un ataque de locura inducido por la implacable Hera, el héroe, cegado por una furia incomprensible, asesinó a su propia esposa, Megara, y a sus hijos. Al despertar de su frenesí y darse cuenta de la magnitud de su crimen, el dolor y la culpa lo abrumaron. Desesperado por redimirse y purificar su alma de la terrible mancha de la sangre de su familia, Heracles buscó el consejo del oráculo de Delfos. La Pitia, inspirada por Apolo, y algunos dicen manipulada por Hera, le ordenó servir durante 12 años a Euristeo, su primo y rey de Tirinto y Micenas, un hombre cobarde y mezquino. Euristeo, bajo la influencia de Hera, impuso a Heracles una serie de 10, y luego 12, trabajos imposibles, diseñados no solo para castigarlo, sino para provocar su muerte.
Estos trabajos, conocidos como los 12 trabajos de Heracles, lo llevarían a los confines del mundo conocido y más allá, enfrentándolo a bestias míticas, monstruos aterradores y desafíos que ningún mortal, ni siquiera un semidios, debería haber podido superar. El primer trabajo fue matar al león de Nemea, una bestia invulnerable a las armas convencionales, cuya piel no podía ser perforada. Heracles lo persiguió, lo acorraló en su guarida y lo estranguló con sus propias manos desnudas, usando luego una de sus propias garras para desollarlo y vestir su piel como una armadura imperecedera, que lo protegería en sus futuras hazañas. Luego vino la hidra de Lerna, un monstruo acuático con múltiples cabezas, que se regeneraban y duplicaban cada vez que una era cortada. Con la ayuda de su sobrino Iolao, Heracles ingenió una estrategia. Mientras él cortaba las cabezas, Iolao cauterizaba los cuellos con una antorcha ardiente, impidiendo la regeneración. La cabeza central, inmortal, fue enterrada bajo una roca gigante. La sangre de la hidra era un veneno letal, y Heracles empapó sus flechas en ella, convirtiéndolas en armas mortales. Otro trabajo memorable fue capturar a la cierva de Cerinea, un animal sagrado de Artemisa, con cuernos de oro y pezuñas de bronce, que era increíblemente veloz. Heracles la persiguió durante un año entero por toda Grecia, antes de lograr atraparla sin dañarla. También tuvo que limpiar los establos de Augías, que albergaban a miles de cabezas de ganado y no habían sido limpiados en 30 años, acumulando una cantidad inmensa de estiércol. Con su astucia, Heracles desvió los ríos Alfeo y Peneo a través de los establos, limpiándolos en un solo día, una proeza que demostraba no solo fuerza, sino también ingenio. Las aves del estínfalo, criaturas con picos, garras y plumas de bronce que lanzaban como flechas y se alimentaban de carne humana, fueron otro de sus retos. Heracles las ahuyentó con un cascabel de bronce, regalo de Atenea, y luego las cazó con sus flechas envenenadas. Más tarde, se le ordenó capturar al toro de Creta, que Poseidón había enviado para aterrorizar la isla. Heracles lo dominó y lo llevó nadando hasta el continente. Luego, tuvo que robar las yeguas de Diomedes, que se alimentaban de carne humana. Heracles las domó, dándoles a comer a su propio amo, Diomedes. La faja de Hipólita, reina de las Amazonas, fue otro trofeo que Euristeo deseaba. Aunque inicialmente Hipólita accedió a dársela, la intervención maliciosa de Hera provocó una batalla, y Heracles tuvo que tomarla por la fuerza. Los bueyes de Gerión, un gigante de 3 cuerpos que vivía en una isla remota en el fin del mundo, fueron el 10º trabajo. Heracles viajó hasta allí, mató a Gerión y a sus guardianes, y condujo el rebaño de vuelta a Grecia. Los últimos 2 trabajos, impuestos porque Euristeo no consideró válidos el de la hidra ni el de los establos de Augías, fueron los más peligrosos. Primero, robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, custodiadas por el dragón Ladón. Heracles engañó a Atlas para que le ayudara, sosteniendo el cielo por un tiempo mientras el titán recogía las manzanas. Finalmente, el último y más temible trabajo, capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas guardián del inframundo. Heracles descendió al reino de Hades y con la ayuda de Hermes y Atenea, y con el permiso del propio Hades, logró someter a la bestia sin armas, usando solo su fuerza bruta, y la llevó a la superficie para mostrarla a un aterrorizado Euristeo antes de devolverla a su lugar. Cada uno de estos trabajos fue una prueba de la fuerza sobrehumana de Heracles, su astucia y su inquebrantable voluntad. A pesar de la constante adversidad, la envidia de los dioses y los mortales, y las trampas de Hera, el héroe emergió victorioso, purificando su alma y ganándose un lugar en la historia. Pero su camino hacia la inmortalidad aún no había terminado. Su vida era un testimonio de que, incluso ante el dolor más profundo y los desafíos más hercúleos, la redención era posible a través de la perseverancia y el sacrificio. La pregunta que resonaba en el aire, después de cada hazaña, era ineludible. ¿Podría Heracles, el hombre que había desafiado a los monstruos y a los mismos dioses, finalmente superar su destino trágico y alcanzar la inmortalidad que parecía ser su derecho de nacimiento? ¿O la furia implacable de Hera finalmente lo arrastraría a la perdición a pesar de sus logros monumentales? El mundo observaba, asombrado y temeroso, el épico viaje de este héroe sin igual. Mientras el eco de las hazañas de Heracles resonaba en cada rincón del mundo conocido, los hilos del destino tejían otra historia de heroísmo, sacrificio y traición, esta vez en la vibrante y conflictiva isla de Creta. Allí reinaba Minos, un monarca poderoso y enigmático, cuya historia estaba intrínsecamente ligada a la ira de los dioses. Mucho tiempo atrás, Minos había prometido sacrificar a Poseidón un toro blanco inmaculado que el dios del mar mismo le había enviado para demostrar su derecho al trono.
Sin embargo, cegado por la belleza del animal, Minos lo había guardado para sí, ofreciendo en su lugar un toro de menor valor. La ofensa no pasó desapercibida para Poseidón, cuya venganza fue tan ingeniosa como cruel. El dios hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se enamorara perdidamente del toro blanco. De esta unión antinatural nació el Minotauro, una criatura monstruosa con cuerpo de hombre y cabeza de toro, un ser cuya mera existencia era un recordatorio constante de la desobediencia de Minos. Para ocultar esta abominación y contener su voraz apetito por la carne humana, Minos encargó al ingenioso arquitecto Dédalo la construcción de una prisión sin igual, el laberinto. Una intrincada red de pasillos, cámaras y callejones sin salida, diseñada para confundir y atrapar a cualquiera que osara adentrarse en ella, de la cual, una vez dentro, era imposible escapar. El Minotauro habitaba en su corazón, un prisionero de su propia naturaleza y un símbolo viviente de la vergüenza real. Pero el horror no se detuvo ahí. La ambición de Minos y la ira de los dioses se extendieron más allá de Creta, alcanzando las costas de Atenas. Tras una guerra en la que el hijo de Minos, Androgeo, fue asesinado en territorio ateniense, Minos impuso un tributo cruel y deshonroso a la ciudad. Cada 9 años, 7 jóvenes y 7 doncellas atenienses debían ser enviados a Creta para ser ofrecidos al Minotauro como alimento. Era un castigo humillante, una herida abierta en el orgullo ateniense que se repetía con la regularidad de una pesadilla cíclica. Fue en este contexto de desesperación y oprobio que Teseo, el valiente príncipe de Atenas, emergió como un faro de esperanza. Hijo de Egeo, rey de Atenas, Teseo había crecido con historias de su propio valor y de las hazañas de héroes como Heracles. Al enterarse del inminente envío de la tercera remesa de tributos, su noble corazón no pudo soportar más la ignominia. Decidido a poner fin al sufrimiento de su pueblo y a la tiranía de Minos, Teseo se ofreció voluntariamente como uno de los 14 jóvenes destinados a la bestia. Su padre, Egeo, con el corazón encogido por la angustia, le rogó que no fuera, pero la determinación de Teseo era inquebrantable. Egeo solo pudo hacerle prometer que si regresaba victorioso, cambiaría las velas negras de su barco por velas blancas, para que su regreso feliz fuera visible desde lejos. Al llegar a Creta, la presencia de Teseo, su aura de nobleza y su inquebrantable coraje, no pasó desapercibida. Ariadna, la hermosa hija de Minos, quedó prendada de él al instante. El amor caprichoso y poderoso floreció en el corazón de la princesa, eclipsando su lealtad filial. Consciente de que sin ayuda Teseo estaba abocado a una muerte segura en el laberinto, Ariadna decidió desafiar a su propio padre y ayudar al héroe ateniense. Le proporcionó una espada mágica, capaz de herir al Minotauro, y lo más crucial, un ovillo de hilo que le había dado Dédalo, el propio arquitecto del laberinto. El plan era simple pero ingenioso. Teseo ataría un extremo del hilo a la entrada del laberinto y lo desenrollaría a medida que avanzaba por sus intrincados pasillos. Una vez que hubiera matado al Minotauro, podría seguir el hilo de vuelta a la salida. Con el corazón rebosante de esperanza y la mano firme en la empuñadura de la espada, Teseo se adentró en la oscuridad del laberinto, guiado por el delgado hilo que representaba su única conexión con el mundo exterior y con la vida. La atmósfera dentro de la construcción de Dédalo era opresiva, cargada con el hedor de la muerte y el miedo ancestral. Horas parecieron siglos mientras Teseo buscaba a la bestia, sus sentidos agudizados, cada sombra un posible escondite. Finalmente, en el centro mismo del laberinto, encontró al Minotauro. La criatura, un híbrido aterrador de fuerza bruta y naturaleza bestial, bramó al ver al intruso, sus ojos inyectados en sangre reflejando una furia primigenia. La confrontación fue brutal y desesperada. El Minotauro, con su fuerza descomunal, embistió a Teseo una y otra vez tratando de aplastarlo contra las paredes de piedra. Pero el príncipe ateniense, ágil y astuto, esquivó sus ataques buscando el momento oportuno. Con la espada mágica de Ariadna, Teseo asestó un golpe fatal, perforando el corazón de la bestia. El rugido del Minotauro, un lamento de dolor y derrota, se extinguió en el silencio opresivo del laberinto. Con la bestia muerta y el tributo ateniense liberado de su terrible destino, Teseo siguió el hilo de Ariadna de vuelta a la entrada, donde la princesa y los jóvenes atenienses lo esperaban con impaciencia y alivio. La victoria fue celebrada con euforia, pero la historia de Teseo tomaría un giro oscuro. Fiel a su promesa, Ariadna huyó con Teseo y los atenienses en su barco. Sin embargo, durante una escala en la isla de Naxos, Teseo, por razones aún debatidas por los mitógrafos, algunos dicen que por un mandato divino de Dioniso, otros que simplemente la abandonó por cansancio o por un cambio de corazón. Traicionó a Ariadna, dejándola dormida en la playa mientras zarpaba con el resto de su tripulación.
Fue un acto de ingratitud que manchó su heroísmo, un recordatorio de que incluso los más grandes héroes podían sucumbir a las debilidades humanas. La partida de Naxos marcó el inicio de un viaje de regreso agridulce. La victoria sobre el Minotauro debería haber sido un motivo de júbilo inmenso, pero la traición a Ariadna pesaba sobre el alma de Teseo. Sin embargo, el destino, a menudo caprichoso y cruel, tenía reservada una última tragedia para el héroe antes de que pudiera pisar de nuevo su tierra natal. La pregunta que flotaba en el aire, cargada de presagios, era ineludible. ¿Qué destino aguardaba a Teseo después de su victoria y su acto de traición? ¿Lograría el príncipe ateniense, ahora un héroe manchado por la ingratitud, escapar de las consecuencias de sus acciones y reclamar su legítimo lugar en Atenas? El mar, testigo silencioso de su partida, guardaba el secreto de la inminente tragedia. El barco de Teseo, impulsado por el viento, surcaba las aguas del Egeo, alejándose de Naxos y de la figura solitaria de Ariadna. La euforia de la victoria sobre el Minotauro se había disipado, dejando un sabor amargo de arrepentimiento y una extraña sensación de premonición en el corazón del príncipe. Pero la tragedia que le esperaba no era obra de los dioses por su traición, sino de su propia y fatal distracción. Sumido en sus pensamientos, Teseo olvidó la promesa hecha a su padre, el rey Egeo. Cambiar las velas negras de luto por velas blancas, símbolo de su triunfo y regreso a salvo. Desde las alturas de Atenas, el anciano rey escrutaba el horizonte día tras día, con la esperanza de ver la señal de vida de su hijo. Cuando finalmente avistó el barco de Teseo, las velas oscuras, que en su mente solo podían significar la muerte de su amado heredero, lo sumieron en una desesperación insondable. Sin dudarlo un instante, Egeo se arrojó desde el acantilado al mar, que desde entonces lleva su nombre, el mar Egeo, teñido para siempre con el luto de un padre. Así, Teseo regresó a Atenas no como el héroe victorioso que había imaginado, sino como el rey involuntario, coronado por la tragedia de su propio olvido. Su reinado, aunque notable por su sabiduría y la unificación de las ciudades áticas, siempre estaría marcado por la sombra de su padre y la traición a Ariadna. La vida de los héroes, se decía, era un tapiz complejo de gloria y desgracia, donde cada hilo de triunfo podía enredarse fatalmente con el de la fatalidad. Pero mientras Teseo lidiaba con las consecuencias de sus actos, otros hilos del destino se tejían, preparando el escenario para el conflicto más grande que el mundo micénico jamás conocería, la guerra de Troya. Este conflicto épico, que duraría 10 largos años, no comenzó con ejércitos en marcha ni con tratados rotos, sino con una manzana dorada y una elección de belleza, un evento aparentemente trivial que desataría una cadena de pasiones y venganzas divinas y humanas. Todo se inició en la boda de Peleo y Tetis, los padres del gran Aquiles, una celebración a la que todos los dioses habían sido invitados, excepto Eris, la diosa de la discordia. Ofendida por este desaire, Eris arrojó una manzana dorada con la inscripción para la más hermosa en medio del banquete. 3 diosas, Hera, Atenea y Afrodita, reclamaron al instante el premio, y la disputa se volvió tan acalorada que Zeus, reacio a tomar partido, designó a un mortal para que fuera el juez. Paris, el príncipe de Troya, conocido por su buen juicio y su belleza. Las 3 diosas se presentaron ante Paris, cada una ofreciéndole un soborno irresistible. Hera le prometió poder y el dominio sobre Asia. Atenea le ofreció sabiduría, habilidad en la batalla y la gloria militar. Afrodita, sin embargo, le hizo la promesa más tentadora para un joven príncipe: el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. Cegado por la pasión y la promesa de un amor sin igual, Paris eligió a Afrodita, sellando así el destino de Troya y el inicio de una era de guerra y sufrimiento. La mujer más hermosa del mundo, Helena, ya estaba casada con Menelao, rey de Esparta. Sin embargo, con la ayuda de Afrodita, Paris viajó a Esparta, donde fue recibido como huésped en el palacio de Menelao. Aprovechando una ausencia del rey, Paris sedujo a Helena y la raptó, llevándola consigo de regreso a Troya. Este acto de violación de la hospitalidad y de lazos matrimoniales desató la furia de Menelao, cuya ira no conoció límites. Él y su hermano, Agamenón, el poderoso rey de Micenas, juraron venganza y convocaron a todos los reyes y héroes de Grecia para recuperar a Helena y castigar a Troya. La llamada a la guerra fue respondida por los más grandes guerreros de la era micénica: el astuto Odiseo, rey de Ítaca, el viejo y sabio Néstor, el poderoso Áyax, y por supuesto el legendario Aquiles, el más grande de todos los guerreros griegos, cuya madre, Tetis, había intentado hacerlo inmortal sumergiéndolo en el río Estigia, sujetándolo por el talón, el único punto vulnerable de su cuerpo. Una inmensa flota de más de 1000 barcos zarpó hacia Troya.
una ciudad fortificada y próspera en la costa de Asia Menor, marcando el inicio de un asedio que se prolongaría por una década. Durante 10 largos años, la llanura frente a las murallas de Troya se convirtió en un campo de batalla incesante, donde la gloria y la muerte se entrelazaban en cada combate. La intervención de los dioses en ambos bandos era constante y descarada. Hera y Atenea, aún resentidas por el juicio de Paris, apoyaban fervorosamente a los griegos, mientras que Afrodita, junto con Apolo y Ares, protegía a los troyanos. Zeus, el padre de los dioses, intentaba mantener un equilibrio, aunque sus simpatías a menudo fluctuaban. Esta intervención divina no solo influía en el curso de las batallas, sino que también reflejaba las pasiones y los conflictos del Olimpo, proyectándolos sobre el mundo mortal con consecuencias devastadoras. La balanza de la guerra a menudo se inclinaba de un lado a otro, pero un evento en particular amenazó con romper el asedio griego por completo: el arrebato de Aquiles. Después de una disputa con Agamenón por una esclava de guerra, Briseida, Aquiles se retiró de la batalla, negándose a luchar. Su ausencia se hizo sentir inmediatamente, y los troyanos, liderados por el valiente príncipe Héctor, el mayor guerrero de Troya, comenzaron a ganar terreno. La situación se volvió desesperada para los griegos, hasta que Patroclo, el querido amigo y compañero de Aquiles, le suplicó que le permitiera usar su armadura para infundir miedo en los troyanos y levantar la moral griega. Aquiles accedió con una advertencia: no debía perseguir a los troyanos hasta las murallas de la ciudad. Patroclo, eufórico por el éxito inicial, ignoró la advertencia de Aquiles y se lanzó a la persecución. En el fragor de la batalla, se encontró cara a cara con Héctor, quien, creyendo estar luchando contra Aquiles, lo mató en un feroz duelo, despojándolo de la armadura del gran héroe. La noticia de la muerte de Patroclo sumió a Aquiles en un dolor y una furia incontrolables. Dejó de lado su rencor contra Agamenón y regresó a la batalla, sediento de venganza. Con una nueva armadura forjada por Hefesto, Aquiles se convirtió en una fuerza imparable, sembrando el terror entre las filas troyanas. Finalmente, su búsqueda lo llevó al encuentro con Héctor. El duelo entre los dos más grandes guerreros de su tiempo fue épico, una confrontación que paralizó a ambos ejércitos. Héctor, a pesar de su valentía, no pudo igualar la furia divina de Aquiles. Fue derrotado y muerto, y Aquiles, en un acto de ira desmedida, arrastró su cuerpo sin vida alrededor de las murallas de Troya, profanando su honor. Solo la súplica del rey Príamo, el anciano padre de Héctor, logró conmover a Aquiles para que entregara el cuerpo de su hijo para un entierro digno. La muerte de Héctor significó un golpe devastador para la moral troyana, pero la guerra aún no había terminado. La pregunta que resonaba en los corazones de ambos bandos era ineludible: ¿cómo se resolvería esta guerra épica que había consumido a tantos héroes y había durado ya una década sin un final a la vista? La respuesta a la prolongada contienda, que parecía no tener fin, no vino de la fuerza bruta, sino de la mente más astuta entre los griegos: Odiseo, el rey de Ítaca. Tras una década de asedio infructuoso, de incontables batallas y pérdidas en ambos bandos, la moral comenzaba a flaquear. Las murallas de Troya se mantenían inexpugnables y la intervención divina seguía inclinando la balanza de forma caprichosa. Fue entonces cuando Odiseo concibió una estratagema que pasaría a la historia como el epítome del ingenio militar: el caballo de Troya. Su plan era audaz y dependía por completo de la credulidad de los troyanos y de la habilidad griega para la simulación. La idea era construir un gigantesco caballo de madera, tan imponente que pudiera parecer una ofrenda a los dioses, un símbolo de retirada o una pieza de botín abandonada. Pero dentro de su vientre hueco se escondería un grupo selecto de los guerreros más valientes de Grecia, liderados por el propio Odiseo. El resto del ejército griego, fingiendo una retirada completa, quemaría su campamento y zarparía, escondiéndose detrás de la cercana isla de Ténedos, esperando la señal. Bajo la dirección del hábil carpintero Epeo, el caballo fue construido con madera de abeto, una obra de arte y engaño a la vez. Cuando estuvo terminado, los griegos escogieron a sus mejores hombres, entre ellos Aquiles, Menelao, Diomedes y, por supuesto, el propio Odiseo. Treparon por una pequeña puerta disimulada y se acomodaron en el oscuro y claustrofóbico interior del caballo, armados y listos para la acción. La tensión era palpable. El éxito de toda la campaña troyana pendía de este arriesgado movimiento. Al amanecer del día siguiente, los troyanos se despertaron con una escena que les pareció milagrosa. El vasto campamento griego estaba en llamas y no había rastro de la flota enemiga. Solo quedaba el enorme caballo de madera, majestuoso y enigmático, en la llanura. La alegría se desbordó en la ciudad. Después de 10 años de sufrimiento y asedio, la guerra había terminado.
Corrieron hacia la llanura, celebrando su liberación. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Laocoonte, sacerdote de Apolo, fue el primero en alzar su voz de advertencia. Con la sabiduría que a menudo acompaña a la desdicha, gritó a sus compatriotas: «Troyanos, no confiéis en el caballo. Temo a los griegos, incluso cuando traen regalos». Su intuición le decía que aquello era una trampa. Para demostrar su punto, Laocoonte arrojó una lanza contra el flanco del caballo, que resonó con un sonido metálico, un indicio del peligro que albergaba. En ese mismo instante, 2 serpientes marinas gigantes, enviadas por Atenea, emergieron del mar y atacaron a Laocoonte y a sus 2 hijos, estrangulándolos hasta la muerte frente a la aterrorizada multitud. Los troyanos interpretaron este horrible suceso como una señal divina de que Laocoonte había profanado un objeto sagrado y que el caballo debía ser aceptado. Casandra, la princesa troyana bendecida con el don de la profecía, pero maldita para que nadie creyera sus vaticinios, también intentó advertir a su pueblo. Con ojos llenos de desesperación, proclamó que el caballo albergaba la ruina de Troya, que dentro de él se escondían guerreros griegos. Pero su voz, como siempre, fue desatendida, considerada un delirio más de su mente atormentada. El destino de Troya estaba sellado por la incredulidad y la euforia ciega. Con gran esfuerzo, los troyanos derribaron parte de sus propias murallas para poder introducir el gigantesco caballo dentro de la ciudad, un acto irónico que sellaba su propia destrucción. La noche cayó, y mientras la ciudad celebraba su supuesta victoria con banquetes y festejos, los guerreros griegos ocultos en el caballo esperaban. Cuando el silencio finalmente se cernió sobre Troya, y sus habitantes cayeron en un sueño profundo inducido por el vino y el cansancio, Odiseo dio la señal. Los guerreros griegos, silenciosos como sombras, emergieron del vientre del caballo. Abrieron las puertas de la ciudad permitiendo la entrada del resto del ejército griego que había regresado sigilosamente desde Ténedos. Lo que siguió fue una masacre despiadada. La ciudad de Troya, que había resistido valientemente un asedio de 10 años, cayó en una sola noche. Los soldados griegos, sedientos de venganza, no mostraron piedad. La destrucción fue total y brutal. Los templos fueron profanados, las mujeres y los niños esclavizados o asesinados. El rey Príamo fue asesinado en el altar de Zeus por Neoptólemo. Las heroínas troyanas, como Hécuba y Casandra, fueron tomadas como botín de guerra. La ciudad, orgullosa y majestuosa, fue saqueada e incendiada, reducida a cenizas y ruinas humeantes. La guerra de Troya había terminado, no con una batalla honorable, sino con un engaño devastador que aniquiló una civilización entera. La victoria griega fue absoluta, pero el precio pagado fue inmenso, y las consecuencias de esta brutalidad reverberarían en los años venideros. Las llamas de Troya iluminaron el cielo nocturno, un faro de la victoria griega, pero también un presagio de los tormentos que esperaban a los vencedores. Los dioses, algunos de ellos furiosos por la profanación de sus templos y la crueldad de los griegos, comenzaron a planear su venganza. Los héroes que habían luchado valientemente durante una década ahora se encontraban en el umbral de nuevos desafíos, muchos de ellos mucho más personales y devastadores que cualquier batalla. La pregunta que ahora flotaba en el aire, entre las ruinas humeantes de Troya y el mar oscuro, era ineludible. ¿Qué destino les esperaba a los héroes griegos en su viaje de regreso a casa, después de haber provocado la ira de los dioses y haber cometido tales atrocidades? La odisea de Odiseo estaba a punto de comenzar, un viaje que lo llevaría a los confines del mundo conocido y más allá. La odisea de Odiseo, un viaje de sufrimiento y anhelo. El aire aún olía a humo y ceniza cuando los barcos griegos se hicieron a la mar, alejándose de las ruinas humeantes de Troya. La victoria, aunque dulce, había dejado un sabor amargo en el paladar de muchos. Los dioses, testigos de la profanación y la barbarie, no habían olvidado. La furia divina se cernía sobre los héroes, y de todos ellos Odiseo, el artífice del engaño del caballo, sería quien enfrentaría el castigo más prolongado y cruel. Su viaje de regreso a Ítaca, su amada patria, se convertiría en una epopeya de sufrimiento y anhelo, una década de errancia que pondría a prueba no solo su astucia, sino también su resistencia y la lealtad de aquellos que dejó atrás. La ira de Poseidón, dios de los mares, era particularmente acérrima. Odiseo había cegado a Polifemo, uno de sus hijos cíclopes, un acto que el olímpico no perdonaría jamás. Así, cada ola, cada tormenta, cada viento adverso que azotaba los barcos de Odiseo era una manifestación de la venganza del dios marino. La flota, que había partido victoriosa de Troya, pronto comenzó a menguar,
dispersada por las tempestades y diezmada por encuentros con criaturas míticas y habitantes hostiles de tierras lejanas. El primer gran desafío llegó en la tierra de los cíclopes. Tras un desembarco en busca de provisiones, Odiseo y sus hombres se encontraron atrapados en la cueva de Polifemo, un gigante de un solo ojo que no conocía la piedad ni la hospitalidad. El cíclope devoró a varios de los compañeros de Odiseo antes de que el astuto rey ideara un plan desesperado. Emborrachó a Polifemo con vino y cuando el gigante cayó en un sueño profundo, Odiseo y sus hombres le clavaron una estaca ardiente en su único ojo. La huida de la cueva fue angustiosa, aferrados al vientre de las ovejas de Polifemo para pasar desapercibidos. Sin embargo, al zarpar, la insolencia de Odiseo lo llevó a revelar su verdadero nombre al cíclope ciego, lo que provocó que Polifemo invocara a su padre, Poseidón, para maldecir el viaje del héroe. Los vientos desfavorables los llevaron a la isla de Eolia, donde Eolo, el dios de los vientos, les ofreció una bolsa que contenía todos los vientos adversos, con la condición de no abrirla. Pero la curiosidad y la envidia de la tripulación superaron su disciplina. Creyendo que la bolsa contenía oro, la abrieron, desatando una furiosa tormenta que los arrastró de regreso a Eolia, donde Eolo, disgustado, se negó a ayudarlos nuevamente. Luego llegaron a la tierra de los Lestrigones, gigantes caníbales que destruyeron la mayoría de los barcos de Odiseo y devoraron a gran parte de su tripulación, dejando solo un barco y un puñado de hombres. El terror y la desesperación se apoderaban de los supervivientes. El viaje los llevó a la isla de Ea, hogar de la hechicera Circe. Esta poderosa maga transformó a muchos de sus hombres en cerdos con sus conjuros. Solo la intervención del dios Hermes, quien le proporcionó una hierba mágica que lo protegía de los hechizos de Circe, permitió a Odiseo enfrentarla. Con su astucia, Odiseo logró que Circe liberara a sus hombres y los convirtiera de nuevo en humanos. Pasaron un año en la isla, viviendo en el lujo, pero el recuerdo de Ítaca y Penélope nunca abandonó el corazón del rey. Circe, antes de dejarlos partir, les advirtió de los peligros que les esperaban y les indicó que debían visitar el inframundo para consultar al profeta Tiresias. En el reino de los muertos, Odiseo se encontró con las sombras de héroes caídos, su madre Anticlea y el propio Aquiles, quien le confesó que preferiría ser un siervo en la tierra que un rey entre los muertos. Tiresias, el ciego vidente, le reveló el camino a casa y le advirtió sobre las vacas de Helios y los pretendientes que asediaban su palacio. De vuelta en el mundo de los vivos, sus barcos debieron pasar por las sirenas, criaturas con voces tan hermosas que atraían a los marineros a su perdición. Siguiendo el consejo de Circe, Odiseo ordenó a sus hombres taparse los oídos con cera, mientras él mismo, atado al mástil, pudo escuchar sus cantos sin sucumbir a su fatal encanto. Luego tuvieron que navegar entre Escila, un monstruo de 6 cabezas que devoró a 6 de sus hombres, y Caribdis, un remolino que amenazaba con tragar el barco entero. La tragedia final para su tripulación ocurrió en la isla de Trinacia, hogar de las vacas sagradas de Helios, el dios del sol. A pesar de las advertencias de Tiresias y Circe, los hambrientos hombres de Odiseo sacrificaron y comieron algunas de las vacas mientras Odiseo dormía. La furia de Helios fue implacable. Tan pronto como zarparon, Zeus envió una terrible tormenta que destruyó su último barco, ahogando a todos los hombres excepto a Odiseo. Solo, aferrado a un trozo de madera, Odiseo fue arrastrado por las corrientes hasta la isla de Ogygia, hogar de la ninfa Calipso. Calipso, enamorada del héroe, lo retuvo durante 7 largos años, ofreciéndole la inmortalidad si se quedaba con ella. Pero el corazón de Odiseo anhelaba a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco. La nostalgia por su hogar era más poderosa que cualquier don divino. Finalmente, por intercesión de Atenea, Zeus envió a Hermes para ordenar a Calipso que liberara a Odiseo. Mientras Odiseo sufría en los confines del mundo, en Ítaca, su palacio estaba invadido por más de 100 pretendientes que creían que Odiseo había muerto. Estos hombres codiciaban el trono y la mano de Penélope, consumiendo sus riquezas y presionándola para que eligiera un nuevo esposo. Penélope, fiel a su esposo, ideó una estratagema. Prometió elegir un pretendiente una vez que terminara de tejer un sudario para su suegro Laertes, pero cada noche deshacía en secreto lo que había tejido durante el día. Telémaco, el joven hijo de Odiseo, había crecido sin su padre. Lleno de preocupación por su madre y su reino, y desesperado por la situación, emprendió su propio viaje en busca de noticias de su padre, visitando a Néstor en Pilos y a Menelao y Helena en Esparta. Allí escuchó relatos de la valentía de Odiseo en Troya y la esperanza de que aún viviera. La persistencia de Odiseo, a pesar de las pruebas divinas, era inquebrantable. Cada día que pasaba lejos de Ítaca, su determinación de regresar a casa se fortalecía.
La Odisea no era solo un viaje físico, sino una prueba de carácter, de resiliencia ante la adversidad. La pregunta que resonaba en cada tormenta, en cada encuentro peligroso, en cada momento de soledad, era una sola. ¿Lograría Odiseo regresar a casa y reclamar su reino y su familia? ¿O la ira de los dioses sería demasiado grande para su astucia y su voluntad? El destino de Ítaca y el corazón de Penélope esperaban su llegada. El destino de Ítaca y el corazón de Penélope aguardaban, pero la mitología griega, un tapiz intrincado de pasiones y tragedias, ya había tejido otras historias de amores y traiciones, de venganzas que superaban cualquier límite humano o divino. Una de las más estremecedoras era la de Medea, la hechicera de Cólquida, cuyo nombre se susurraba con una mezcla de temor y admiración por su poder y su crueldad. Medea no era una mujer común. Su linaje la conectaba con el dios del sol Helios, y sus habilidades en la hechicería eran legendarias. Era una princesa de Cólquida, una tierra lejana y misteriosa, cuando Jasón y sus argonautas llegaron en busca del codiciado vellocino de oro. El amor, o tal vez una poderosa fascinación, la golpeó como un rayo al ver al apuesto héroe griego. Ciega de pasión, Medea traicionó a su propia familia y a su patria para ayudar a Jasón. Con sus conjuros le permitió superar las pruebas impuestas por su padre, el rey Eetes, y conseguir el vellocino. Su traición no se detuvo ahí. Para asegurar la huida de Jasón y sus compañeros, Medea asesinó a su propio hermano Apsirto, desmembrando su cuerpo y esparciendo sus restos para retrasar la persecución de Eetes, que se detuvo a recoger los pedazos de su hijo. Juntos, Jasón y Medea regresaron a Yolco, la ciudad de Jasón, donde su tío Pelias había usurpado el trono. Medea, con su magia, engañó a las hijas de Pelias para que lo hirvieran en un caldero, prometiéndoles que así rejuvenecería a su padre. El resultado fue la muerte de Pelias y el exilio de Jasón y Medea de Yolco. Encontraron refugio en Corinto, donde vivieron durante años engendrando 2 hijos y construyendo una vida. Pero la felicidad en la mitología griega era a menudo un preludio de la tragedia. Jasón, un hombre ambicioso y voluble, decidió que su unión con una hechicera extranjera ya no le convenía. Aspiraba a una vida de mayor prestigio y poder, y sus ojos se posaron en Creusa, la joven y hermosa princesa de Corinto, hija del rey Creonte. Jasón tomó la decisión de abandonar a Medea y casarse con Creusa, asegurando así su posición en la realeza corintia. La noticia de la traición de Jasón destrozó a Medea. Su amor, que había sido la fuerza motriz detrás de sus actos más atroces, se transformó en una furia helada y destructiva. La imagen de Jasón, el hombre por el que había sacrificado todo, desposando a otra, encendió en su corazón una sed de venganza que haría temblar a los dioses. El rey Creonte, temiendo la ira de la hechicera, ordenó su exilio inmediato de Corinto, pero Medea, con su mente aguda y su corazón endurecido, suplicó un día más, un día que usaría para ejecutar su terrible plan. Su venganza fue metódica y brutal, un testimonio del peligro de subestimar a una mujer despechada con poderes divinos. Primero envió un regalo de bodas a Creusa, un vestido y una corona impregnados de pociones mágicas. Cuando Creusa se puso las prendas, éstas se adhirieron a su piel, quemándola viva con un fuego inextinguible. El rey Creonte, al intentar salvar a su hija, también fue consumido por las llamas, muriendo junto a ella en un abrazo mortal. Pero la venganza de Medea no se detuvo ahí. El golpe más cruel, el que aseguraría que Jasón sufriera una agonía comparable a la suya, estaba aún por venir. En un acto de horror incomprensible para la moral humana, Medea tomó la vida de sus propios hijos, los frutos de su amor con Jasón. Los asesinó con sus propias manos, negándole a Jasón cualquier consuelo o legado familiar. Fue el acto definitivo de una furia desatada, un sacrificio impío que sellaría el destino de Jasón en la desesperación más absoluta. La ciudad de Corinto quedó sumida en el caos y el terror. Los gritos de las víctimas y el hedor de la carne quemada se mezclaban con el lamento desgarrador de Jasón, quien encontró a sus hijos muertos y su mundo hecho pedazos. Medea, sin mostrar remordimiento, se elevó en el aire en un carro dorado tirado por dragones alados, un regalo de su abuelo Helios. Desapareció en el cielo, dejando atrás una estela de destrucción y una leyenda de horror que perduraría a través de los siglos. La historia de Medea se convirtió en una advertencia sombría sobre los peligros del amor obsesivo y la venganza sin límites. Su figura, compleja y aterradora, planteaba una pregunta inquietante. ¿Hay límites para la venganza de una mujer despechada y con poderes divinos? La respuesta, en el caso de Medea, fue un rotundo no. Su ira no conoció fronteras.
y su legado fue una mancha indeleble en el tapiz de la mitología, un recordatorio de que las pasiones humanas, cuando se desatan, pueden ser más destructivas que cualquier fuerza de la naturaleza o la ira de los propios dioses. Jasón, por su parte, vivió el resto de su vida como un hombre destrozado, lamentando su traición y la pérdida de todo lo que una vez consideró suyo, un testimonio viviente del precio de la crueldad de Medea. Su barco, el Argo, se pudrió lentamente en la orilla, y un día, mientras Jasón dormía bajo su sombra, un trozo de madera cayó y lo mató. Un final ignominioso para un héroe que había alcanzado la gloria solo para perderlo todo a manos de un amor traicionado. La sombra de la venganza de Medea, tan oscura como el Tártaro, se cernía sobre el mundo, dejando una estela de terror y desolación. Sin embargo, en medio de tanta furia y destrucción, la mitología griega también tejía historias de un amor tan puro y profundo que desafiaba a la mismísima muerte. Una de esas historias, susurrada con reverencia y tristeza, era la de Orfeo y Eurídice. Orfeo no era un hombre cualquiera. Era el hijo del dios Apolo, o, según otras versiones, del rey Tracio Eagro y de la musa Calíope. Desde su nacimiento la música fluía por sus venas, un don divino que se manifestaba a través de su lira y su voz. Su canto era tan dulce y melodioso que podía calmar a las bestias salvajes, mover las rocas y los árboles y detener el curso de los ríos. Incluso los dioses del Olimpo quedaban cautivados por la belleza de sus melodías. Su corazón, sin embargo, no solo latía por la música, sino por un amor terrenal, sublime y apasionado, su amor por la ninfa Eurídice. Ella era la encarnación de la gracia y la belleza, con una risa que sonaba como el tintineo de campanillas y unos ojos que reflejaban la serenidad de los bosques. Su unión era perfecta, una armonía tan pura como la de la lira de Orfeo. Pasaban sus días en los idílicos valles de Tracia, donde cada amanecer era un poema y cada atardecer una sinfonía. La felicidad parecía infinita, inquebrantable, destinada a durar por toda la eternidad. Pero la felicidad, en el mundo de los mitos, era a menudo un frágil cristal a punto de romperse. Un día fatídico. Mientras Eurídice paseaba por un prado, recogiendo flores y disfrutando de la brisa, fue sorprendida por el pastor Aristeo, quien la persiguió con intenciones impuras. En su desesperada huida, Eurídice pisó sin querer una serpiente venenosa que se ocultaba entre la hierba. El veneno actuó rápidamente, y la vida se escurrió de su cuerpo como arena entre los dedos. Su risa se apagó, sus ojos se cerraron y su alma descendió al sombrío reino de Hades. La noticia devastó a Orfeo. Su mundo se hizo añicos. La música que antes brotaba de él con alegría ahora era un lamento desgarrador que conmovía a la naturaleza entera. Los árboles inclinaban sus ramas, los pájaros callaban sus trinos y las fuentes dejaban de fluir, uniéndose a su inmenso dolor. Incapaz de aceptar la crueldad del destino y la pérdida de su amada, Orfeo tomó una decisión audaz, una que ningún mortal se había atrevido a contemplar. Descendería al inframundo para recuperarla. Con su lira en mano, Orfeo emprendió el viaje a las profundidades de la tierra, a ese reino de sombras y desesperación de donde nadie regresaba. Cruzó el río Estigia en la barca de Caronte, cuya alma fría se ablandó con el sonido de su música. Las puertas del inframundo, custodiadas por el temible Cerbero, se abrieron ante sus melodías, y la bestia de 3 cabezas se adormeció, hipnotizada por la dulzura de su canto. Orfeo avanzó por los campos elíseos, por los dominios de los muertos, su canción resonando con la esperanza de un amor que desafiaba a la oscuridad. Finalmente, llegó ante el trono de Hades, el sombrío señor de los muertos, y su esposa Perséfone, la reina del inframundo. Con el corazón en la mano y la lira en los dedos, Orfeo comenzó a tocar y a cantar. Su voz narraba la historia de su amor por Eurídice, de la felicidad arrebatada, del vacío insoportable que había dejado su ausencia. Las palabras y las notas se entrelazaban en una súplica tan conmovedora que incluso las almas de los condenados detuvieron sus tormentos para escuchar. Las furias lloraron lágrimas de sangre. Sísifo dejó de empujar su roca, y Tántalo olvidó su sed. Hades, el implacable, y Perséfone, la diosa que conocía el dolor del rapto y la separación, fueron conmovidos hasta lo más profundo de su ser. Nunca antes un mortal había osado desafiar su autoridad de tal manera, y nunca antes la música había ejercido un poder tan absoluto sobre ellos. Finalmente, Hades accedió a la petición de Orfeo, pero impuso una condición inquebrantable, una prueba de fe y confianza. Eurídice seguiría a Orfeo en su camino de regreso al mundo de los vivos, pero él no debería mirar hacia atrás ni una sola vez, hasta que ambos hubieran salido completamente del inframundo y la luz del sol bañara a Eurídice. Si lo hacía,
Ella se perdería para siempre. Con el corazón lleno de una alegría inmensa, Orfeo comenzó su ascenso, Eurídice caminando silenciosamente detrás de él, una sombra apenas perceptible en la penumbra. El camino era largo y tortuoso, lleno de rocas y sombras engañosas. El silencio de Eurídice detrás de él era una tortura. ¿Realmente estaba allí? ¿No sería todo un cruel engaño de Hades? La duda, esa semilla venenosa, comenzó a crecer en su mente, alimentada por el miedo y el anhelo. Cada paso hacia la luz del sol era una agonía, una lucha contra la tentación de girar la cabeza. Cuando ya estaban a punto de alcanzar la salida, cuando la tenue luz del mundo superior comenzaba a vislumbrarse, la ansiedad de Orfeo se volvió insoportable. Un instante antes de que Eurídice pusiera un pie en el mundo de los vivos, la duda lo venció. ¿Y si Hades le había engañado? ¿Y si Eurídice no estaba detrás de él? En un acto impulsivo, una fracción de segundo que sellaría su destino, Orfeo se volvió para asegurarse. En ese preciso instante pudo verla. Eurídice estaba allí, su rostro pálido y sus ojos llenos de amor y tristeza. Pero al contacto de su mirada, una sombra la envolvió y un suspiro de despedida escapó de sus labios. Con un grito ahogado, Eurídice se desvaneció, arrastrada de nuevo a las profundidades del inframundo, esta vez para siempre. Orfeo intentó alcanzarla, pero solo encontró el aire frío y vacío. Su desesperación fue inmensa, un dolor aún más profundo que el de su primera pérdida. Había estado tan cerca, tan dolorosamente cerca de la salvación, solo para perderlo todo por un momento de duda. El regreso de Orfeo al mundo de los vivos fue un tormento, un eco de su propia desesperación. Se negó a amar de nuevo, dedicando el resto de su vida a lamentar su pérdida a través de su música, que ahora era una melodía de tristeza eterna. Finalmente fue destrozado por las Ménades, las seguidoras de Dioniso, furiosas por su rechazo a las mujeres. Su cabeza y su lira fueron arrojadas al río Ebro, y se dice que siguieron cantando y tocando mientras flotaban hacia el mar hasta llegar a la isla de Lesbos, donde fueron recogidas y veneradas. La historia de Orfeo y Eurídice se convirtió en un símbolo atemporal del amor que desafía a la muerte, pero también de la fragilidad de la esperanza y las consecuencias de la desconfianza. Su tragedia resonaba con la eterna pregunta: ¿hay alguna esperanza para un amor tan trágico y desdichado? ¿O el destino siempre prevalecerá sobre los deseos más profundos del corazón humano? La mitología griega, en su sabiduría brutal, sugería que a veces ni siquiera el amor más grande podía cambiar el curso de un destino ya escrito. La mitología griega, con su intrincado tapiz de destinos entrelazados y profecías ineludibles, nos lleva ahora a la desoladora historia de Edipo, un relato que encarna la trágica futilidad de intentar escapar a un destino ya escrito por los dioses. En la majestuosa ciudad de Tebas reinaban el rey Layo y la reina Yocasta, cuya felicidad se vio truncada por una terrible profecía. El oráculo de Delfos, con su voz resonando en los confines del tiempo, predijo que el hijo que nacería de su unión estaba destinado a matar a su padre y a casarse con su propia madre. Esta revelación heló la sangre de los monarcas, quienes, aterrorizados por el vaticinio, decidieron tomar medidas drásticas para evitar que tal horror se hiciera realidad. Cuando el niño nació, Layo y Yocasta, con el corazón desgarrado pero convencidos de la ineludible necesidad, ordenaron a un sirviente que abandonara al recién nacido en el monte Citerón. Para asegurar que el infante no pudiera sobrevivir ni arrastrarse de vuelta a la civilización, le perforaron los talones con un broche, de ahí su nombre Edipo, que significa pies hinchados. El sirviente, un pastor con un corazón más blando que el de sus reyes, no pudo cumplir la cruel orden de dejar morir al bebé. En su lugar, lo entregó a otro pastor de Corinto, quien a su vez llevó al pequeño Edipo ante el rey Pólibo y la reina Mérope de Corinto. Sin hijos propios, la pareja real adoptó al niño y lo crió como si fuera suyo, ocultándole su verdadero origen. Edipo creció como un príncipe, amado y respetado, ignorante de la sombra de la profecía que pendía sobre su cabeza. Los años pasaron y Edipo se convirtió en un joven fuerte e inteligente. Sin embargo, una punzante inquietud comenzó a corroer su alma. Un día, durante un banquete, un borracho se burló de él, insinuando que no era el verdadero hijo de Pólibo y Mérope. Aunque sus padres adoptivos negaron vehementemente tales afirmaciones, la semilla de la duda ya había sido plantada en la mente de Edipo. Decidido a conocer la verdad sobre su origen, viajó en secreto al oráculo de Delfos. Pero en lugar de una respuesta clara sobre su linaje, el oráculo le repitió la misma y espantosa profecía que había aterrorizado a Layo y Yocasta. Estaba destinado a matar a su padre y a casarse con su madre.
Horrorizado por lo que escuchó y creyendo que Pólibo y Mérope eran sus padres biológicos, Edipo tomó una decisión desesperada. Para evitar el terrible destino, juró no regresar jamás a Corinto. Huyendo de lo que consideraba su hogar y su familia, emprendió un viaje sin rumbo fijo, buscando alejarse lo más posible de aquellos a quienes amaba y a quienes, sin saberlo, estaba condenado a destruir. Su camino lo llevó por los polvorientos senderos de la antigua Grecia, un alma solitaria y atormentada por una profecía que no comprendía. Fue en un cruce de 3 caminos, un lugar insignificante que se convertiría en el epicentro de su tragedia, donde el destino comenzó a tejer su cruel telaraña. Edipo se encontró con un carro real. El cochero, arrogante y desconsiderado, le ordenó que se apartara del camino. Edipo se negó, y la disputa escaló rápidamente. El hombre que viajaba en el carro, un anciano de porte majestuoso, golpeó a Edipo con su látigo. Lleno de ira, Edipo reaccionó con una furia desmedida, desenvainó su espada y mató al anciano y a todos sus acompañantes, excepto a uno que logró escapar. Sin saberlo, en ese acto de violencia impulsiva, Edipo había asesinado a Layo, su verdadero padre, cumpliendo la primera parte de la profecía. El camino que había tomado para evitar su destino lo había llevado directamente a él. Continuando su viaje, Edipo llegó a las afueras de Tebas, una ciudad sumida en la desesperación. Una criatura monstruosa, la Esfinge, con cuerpo de león, alas de águila y cabeza de mujer, aterrorizaba a sus habitantes. La Esfinge se posaba en un promontorio rocoso y planteaba un enigma a todo viajero que pasaba. ¿Qué ser con una sola voz tiene 4 patas por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la tarde? Aquellos que no podían responder eran devorados sin piedad. La ciudad estaba desvalida y el rey Layo había partido en busca de una solución, sin saber que ya había encontrado su fin a manos de su propio hijo. Los tebanos habían ofrecido el trono de la ciudad y la mano de la reina viuda, Yocasta, a quien pudiera librarlos de la Esfinge. Edipo, con su aguda inteligencia y su espíritu intrépido, se enfrentó a la bestia. Escuchó el enigma y tras meditar un instante respondió con seguridad. Es el hombre que gatea en la infancia, camina erguido en la madurez y usa un bastón en la vejez. La Esfinge, humillada por haber sido vencida, lanzó un grito de agonía y se arrojó al abismo, liberando a Tebas de su terror. Los ciudadanos, exultantes, aclamaron a Edipo como su salvador y lo coronaron rey. En cumplimiento de la promesa, Edipo se casó con la reina Yocasta, la viuda de Layo. La ciudad celebró la boda con gran pompa, ajena a la terrible verdad que se ocultaba bajo el velo de la ignorancia. Edipo y Yocasta vivieron como esposos. Tuvieron 4 hijos, Eteocles, Polinices, Antígona e Ismena. Durante muchos años reinaron juntos en Tebas, amados por su pueblo, y Edipo demostró ser un rey justo y sabio. La segunda parte de la profecía, la más abominable de todas, también se había cumplido. El hijo se había casado con su madre, y de esta unión incestuosa nacieron nuevos herederos. Todo ello bajo la mirada indiferente de los dioses, o quizás bajo su cruel diseño. La tragedia, sin embargo, no había terminado. La ignorancia no podía ocultar la verdad por siempre. La ineludible mano del destino que había guiado cada paso de Edipo se preparaba para revelar la terrible verdad, para desenmascarar el horror y cobrar su precio. La ciudad que había sido salvada de la Esfinge pronto sería asolada por una plaga, una señal de la ira divina por un crimen impío cometido en su seno. Edipo, el rey que había resuelto el enigma más complejo, se enfrentaría ahora a la verdad más devastadora sobre sí mismo. La pregunta que resonaba en el aire, cargada de un presagio ominoso, era ineludible. ¿Cómo se revelaría la terrible verdad y cuál sería el precio de la ignorancia? La mitología griega nos enseña que a veces el conocimiento más doloroso es el que se oculta más profundamente y que el destino tiene una forma implacable de manifestarse sin importar cuánto se luche por evitarlo. La historia de Edipo es un escalofriante recordatorio de que los hilos del destino, una vez tejidos por las moiras, no pueden ser deshechos por la voluntad humana, por más noble o desesperada que ésta sea. La respuesta a la pregunta que colgaba en el aire, pesada como el plomo, no tardó en llegar, arrastrada por los vientos de la desgracia. Tebas, la misma ciudad que Edipo había salvado de la Esfinge, cayó bajo el yugo de una terrible plaga. La tierra se volvió estéril, el ganado moría, y los ciudadanos se enfermaban y perecían sin consuelo. Desesperado por encontrar una cura para su pueblo, Edipo envió a su cuñado Creonte a consultar al oráculo de Delfos. La respuesta del oráculo fue clara y contundente. La plaga era un castigo divino por el asesinato impune del rey Layo,
y la ciudad no encontraría paz hasta que el asesino fuera descubierto y castigado. Edipo, con su habitual determinación, juró encontrar al culpable y lo maldijo públicamente. Sin saberlo, estaba invocando una maldición sobre sí mismo. Comenzó una investigación exhaustiva interrogando a todos los que podrían tener información. El vidente ciego Tiresias, invocado para ayudar, se resistía a hablar, conociendo la terrible verdad. Bajo la insistencia y las amenazas de Edipo, Tiresias finalmente reveló que el propio rey era el asesino que buscaba. Edipo, indignado, lo acusó de conspiración con Creonte. La tensión se elevaba en el palacio a medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de la manera más espantosa. Yocasta, intentando calmar a su esposo y desestimar las profecías, le contó la historia de Layo y cómo éste había sido asesinado en un cruce de caminos, y cómo su hijo, según una profecía, estaba destinado a matarlo. Al escuchar los detalles del lugar y el número de atacantes, un escalofrío de reconocimiento recorrió la espalda de Edipo. Recordó el incidente en el cruce de caminos, el carro real, el anciano y su propia furia asesina. La verdad, antes velada por la ignorancia, empezó a desgarrar el velo de su existencia. Un mensajero llegó de Corinto para anunciar la muerte de Pólibo, el rey que Edipo creía su padre. La noticia, que debería haber traído alivio, pues significaba que una parte de la profecía no se había cumplido, solo sirvió para estrechar el cerco de la verdad. El mensajero, en su afán de consolar a Edipo, reveló que él no era hijo biológico de Pólibo y Mérope, sino un niño adoptado que él mismo había recibido de un pastor de Tebas con los talones perforados. Ese pastor tebano era el mismo que había entregado al bebé Edipo al pastor de Corinto. La luz de la verdad se tornó cegadora. Yocasta, con un grito de horror que se ahogó en su propia garganta, comprendió la magnitud de la tragedia. Su hijo era su esposo. Su esposo era el asesino de su primer marido, Layo. Sin decir una palabra más, huyó a sus aposentos. Edipo, todavía aferrado a la esperanza de que la verdad no fuera lo que ya presentía, exigió al pastor tebano, el único testigo sobreviviente del asesinato de Layo y el que había entregado al bebé, que contara todo lo que sabía. El pastor, bajo tortura, finalmente confesó la verdad. El niño que entregó era el hijo de Layo y Yocasta. Fue entonces cuando la revelación se manifestó en su totalidad, cruda y brutal. Edipo era el hijo de Layo y Yocasta. Había matado a su padre y se había casado con su madre. La profecía se había cumplido en cada detalle horrendo. La ignorancia, su escudo protector durante tantos años, se hizo pedazos. Entró al palacio como un huracán, buscando a Yocasta. La encontró en sus aposentos, colgada de una soga, habiendo puesto fin a su vida para escapar del abismo de la vergüenza y el horror. Edipo, al ver a su madre y esposa muerta, se arrancó los broches de oro que sostenían el vestido de Yocasta y, en un acto de desesperación y autocastigo, se apuñaló los ojos repetidamente. No podía soportar ver un mundo que se había vuelto tan oscuro, ni el rostro de sus hijos, que eran también sus hermanos. Ciego y destrozado, Edipo renunció a su trono y abandonó Tebas, guiado por su hija Antígona, como un paria, un mendigo, un alma errante condenada a sufrir las consecuencias de un destino ineludible. La historia de Edipo marcó el ocaso de los grandes héroes en el sentido más trágico. El fin de una era donde el valor y la astucia podían desafiar a los dioses, pero donde el destino, en última instancia, siempre reclamaba su precio. Los héroes de la mitología griega, desde Heracles hasta Odiseo, Medea y Orfeo, todos ellos, sin excepción, enfrentaron pruebas que trascendían lo humano, lucharon contra monstruos, dioses y sus propios demonios internos. Sus victorias fueron gloriosas, sus fracasos devastadores. La era heroica, con su mezcla de grandeza y fatalidad, dejó paso a un mundo donde la intervención divina se hizo menos directa, pero donde el eco de sus hazañas y sus tragedias resonaría por milenios. El legado de estos mitos griegos se ha incrustado profundamente en la psique de la civilización occidental. No son meras historias de dioses y monstruos, sino espejos que reflejan las complejidades de la condición humana. Nos hablan de la moralidad, de los límites del poder, de la inevitabilidad del destino frente al libre albedrío, del amor, la traición, la venganza y la redención. Nos enseñan sobre la arrogancia y la humildad, sobre la justicia y la injusticia divina, sobre la fragilidad de la existencia y la búsqueda incesante de significado. La influencia de los dioses caprichosos y poderosos en las vidas de los mortales es una constante. Sin embargo, en medio de su intervención, la mitología griega también explora la capacidad humana para elegir, para sufrir y para levantarse. Las historias de Zeus y sus caprichos, la ira de Hera, la sabiduría de Atenea,
la astucia de Hermes. Todas ellas conforman un panteón que personifica las fuerzas de la naturaleza y las emociones humanas. En el mundo moderno, estas antiguas narraciones continúan siendo relevantes. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la ética de nuestras acciones y la búsqueda de la verdad. Nos recuerdan que, a pesar de los avances tecnológicos y los cambios sociales, las preguntas fundamentales sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos persisten. Los mitos griegos son un testimonio atemporal de la imaginación humana, un legado imperecedero que sigue inspirando arte, literatura, filosofía y nuestra propia comprensión del universo. Son, en esencia, la historia de nosotros mismos, contada a través del lente de lo divino y lo heroico, un eco ancestral que resuena en el alma de cada generación, invitando